El hijo del Chapo también había sido detenido entonces durante un operativo policial y sus sicarios tomaron las calles de inmediato, convirtiendo la ciudad en una zona de guerra. En redes sociales comenzó a circular una fotografía de una corona de flores con una cinta que tenía la leyenda "de parte de Ismael Zambada". La corona de flores fue supuestamente llevada a una funeraria del municipio de Culiacán, en el estado de Sinaloa, lugar donde era velado Eliseo Imperial López, hermano de la esposa del Mayo. ¿El Mayo Zambada reapareció en un funeral? El Mayo Zambada reapareció en un funeral. Esto sabemos del líder del cártel de Sinaloa. La persona fallecida es Eliseo Imperial López, padre del Cheyo Anthrax, considerado como líder del brazo armado del cártel del Pacífico. Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy hablaremos de la supuesta aparición del líder del cártel de Sinaloa, buscado por las autoridades mexicanas e internacionales, Ismael Zambada García, mejor conocido como el Mayo, en un funeral. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete a nuestro canal, es gratis. Ahora sí, comencemos. Ismael Mayo Zambada es uno de los líderes del cártel de Sinaloa que es buscado por la DEA e incluso ofrecen recompensa. Recientemente se hizo presente de manera repentina y simbólica en el funeral del hermano de su esposa Margarita López Imperial. En redes sociales comenzó a circular una fotografía de una corona de flores con una cinta que tenía la leyenda "de parte de Ismael Zambada". La corona de flores fue supuestamente llevada a una funeraria del municipio de Culiacán, en el estado de Sinaloa, lugar donde era velado Eliseo Imperial López, hermano de la esposa del Mayo, pero también padre de Eliseo Imperial Castro, alias Cheyo Anthrax, considerado como el último cabecilla del brazo armado del cártel de Sinaloa, conocido como los Anthrax. Información extraoficial refiere que la muerte de Eliseo Imperial fue por causas naturales. El deceso fue confirmado por el grupo H100, quienes a través de una esquela enviaron sus condolencias a la familia imperial. Fear Music y grupo H100 lamentan el fallecimiento del señor Eliseo Imperial López. Hacemos llegar nuestras más sinceras condolencias y un fuerte abrazo a toda su familia, amigos y allegados. Nuestras sinceras oraciones por su eterno descanso. Se ve en una historia en Instagram de Yaciel Félix, vocalista del grupo de corridos. El grupo H11 es originario de Culiacán y en su repertorio musical tiene un corrido dedicado a Ismael Zambada Imperial, alias el Mayito Gordo, el otro hijo de Zambada García, que está preso en Estados Unidos, donde enfrenta a una corte de California cargos de conspiración e introducción ilegal de marihuana, cocaína y metanfetaminas. Yo no soy rico, señores, tampoco he buscado fama, pues yo solo soy el hijo del señor Mayo Zambada, y por el Mayito Gordo toda la gente me llama. Nunca he sido de problemas, pero ahí sí yo no me rajo porque todos mis asuntos siempre los hemos sacado yo y también con mi primo Eliseo, Cheyo apodado, dice parte de la letra de la canción. De acuerdo con reportes periodísticos, el sobrino de Ismael Zambada García supuestamente era muy cercano a su primo Mayito Gordo, e incluso señalan que cuando fue arrestado Ismael Zambada Imperial en noviembre del 2014, el actual líder de los Anthrax estaba con él, pero logró fugarse. El Cheyo Anthrax, que operó solo para el Mayo Zambada, se quedó como líder del brazo armado tras la detención y posterior ejecución de Rodrigo Arechiga Gamboa, alias el Chino Anthrax. Se sabe que el Cheyo Anthrax tiene una pugna con los Chapitos, hijos de Joaquín Guzmán Loera, al tiempo que las autoridades estadounidenses lo implican en operaciones de tráfico de drogas y lavado de dinero. La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo identificó como un alto miembro de los Anthrax en el 2016, además de dar apoyo en nombre del cártel de Sinaloa y o sus miembros de alto rango. Las actividades de narcotráfico y lavado de dinero de Eliseo Imperial Castro y Alfonso Lira Sotelo sirven para expandir la influencia del cártel de Sinaloa en California, dijo en un comunicado el director interino de la OFAC, John E. Smith. La OFAC señaló a Eliseo Imperial Castro de ayudar materialmente, apoyar, brindar servicios y o actuar en nombre de su tío, Ismael Zambada García, y el cártel de Sinaloa. Ahora bien, tras las 3 capturas del Chapo Guzmán, en la última se llevó a cabo su extradición a Estados Unidos, Ismael Zambada García es actualmente uno de los capos más buscados en México y Estados Unidos. Este último ofrece una recompensa de $15 millones por información que conduzca a su captura y o muerte. En 2018, la Procuraduría General de la República de México empezó a ofrecer una recompensa de $100 millones por información que conduzca a la captura y o muerte del Mayo Zambada, convirtiéndose, junto a Nemesio Ceguera el Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, en los narcotraficantes más buscados de este país. El lado salvaje.
Zambada lleva medio siglo en el lado salvaje de la vida. Trabajó desde finales de los años 70 a las órdenes de Félix Gallardo, Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo en el cártel de Guadalajara. Fue el primer gran emporio del crimen organizado en México. Controlaban grandes plantaciones de marihuana y opio y tenían a media policía de la ciudad bajo su nómina. El asesinato del agente encubierto de la DEA, Enrique Kiki Camarena, en 1985, en el que participó el cártel, marcó el declive de sus actividades. Los tres grandes capos entraron en prisión. El Mayo continuó curtiéndose con otra leyenda del narcotráfico, Amado Carrillo Fuentes, conocido como el Señor de los Cielos, por los envíos aéreos de droga que realizaba a Estados Unidos. El jefe del cártel de Juárez se le dio por muerto en 1997. Graduados en el negocio de la droga, Zambada y Joaquín Guzmán, matón a sueldo del cártel de Guadalajara, unieron fuerzas para dirigir a principios de los años 90 su propia organización criminal junto a José Esparragosa, alias El Azul, otro fantasma que vaga desaparecido desde el 2014. Con una estructura de mando horizontal, el clan sinaloense fue controlando progresivamente las principales plazas del país y extendiendo sus tentáculos en el extranjero. Célebres fueron sus enfrentamientos con los hermanos Arellano Félix, los amos de Tijuana. El Chapo era el estereotipo del capo aguerrido, audaz y despiadado, mientras que el Mayo actuaba siempre con discreción, sin exhibirse públicamente. A Zambada se le relaciona con la coordinación logística del cártel. Dicen de él que no es amigo de la violencia gratuita. En todo caso, sería otra más de las funciones que prefiere delegar en sus subordinados. La primera captura del Chapo en el 93 le otorgó más galones a Zambada, pero algunas de las hazañas de Guzmán, como la espectacular fuga que protagonizó en 2001 al escaparse del penal de máxima seguridad de Puente Grande en un carrito de lavandería, lo encumbrarían como ídolo de muchos jóvenes norteños. Como le diría Zambada a Scherer, el narco está arraigado en la sociedad mexicana. Algunos de esos jóvenes, hijos de la ira y la miseria, serán un día los sucesores de los capos de hoy. Zambada ayudó a escapar al Chapo en 2001 y también en 2015. Fue otra huida con tintes hollywoodenses, esta vez a través de un sofisticado túnel, pero el Chapo no tenía tregua. Sería detenido por última vez en 2016 y extraditado un año después a Estados Unidos, donde cumple cadena perpetua. Nexos con políticos y militares. Con Zambada al frente, el cártel de Sinaloa ha continuado expandiéndose. Controla el tráfico de cocaína, metanfetamina, heroína y marihuana a lo largo y ancho de la frontera con Estados Unidos y ha apuntalado sus alianzas con las manzanas podridas del Estado mexicano. Los nexos entre el cártel y la política salieron a relucir durante el juicio del Chapo, celebrado en Nueva York a finales del 2018. Para entonces habían sido detenidos y extraditados dos familiares de Zambada, su hijo Vicente y su hermano Jesús Reinaldo Zambada, alias El Rey. Ambos declararon en contra del Chapo y revelaron algunos secretos del modus operandi de la organización. La periodista de investigación mexicana Anabel Hernández relata en su libro El traidor que el hijo del Mayo habría intentado, según su abogado, algún tipo de acuerdo con la DEA, la agencia antinarcóticos de Estados Unidos, para reducir su condena a cambio de información. Vicentillo, quien desde muy joven ya era uno de los máximos responsables del cártel de Sinaloa, dio detalles a los jueces sobre su estructura, proveedores, distribuidores, sicarios, etc., y denunció el contuberbio entre narcos y altos oficiales del ejército. El hermano del Mayo también tiró de la manta en el juicio y apuntó contra Genaro García Luna, quien fuera responsable de inteligencia y seguridad durante los gobiernos de los derechistas Vicente Fox del 2000 al 2006 y Felipe Calderón del 2006 al 2012. Según su testimonio, el exministro de Seguridad Pública cobró durante esos años varios millones de dólares a cuenta de su colaboración con los narcos. García Luna asiste esta semana en Nueva York a su propio juicio. Está acusado de 4 delitos de conspiración internacional para traficar cocaína a Estados Unidos en asociación con el cártel de Sinaloa. Entre los testigos que podrían declarar en su contra figura Jesús Reinaldo Zambada. Lucha por el poder. El último capítulo de la encarnizada lucha que se libra en los bajos fondos de Sinaloa se escribió el pasado 5 de enero. La policía detuvo ese día cerca de Culiacán a Ovidio Guzmán, alias El Ratón, uno de los hijos del Chapo. Hombres armados de su facción, los Chapitos, provocaron después a las fuerzas del orden para sembrar el caos, tal como hicieron en octubre del 2019. El hijo del Chapo también había sido detenido entonces durante un operativo policial y sus sicarios tomaron las calles de inmediato, convirtiendo la ciudad en una zona de guerra. Los duros enfrentamientos entre narcos y policías durante el Culiacanazo, como se conoce aquel episodio, llevaron al presidente Andrés Manuel López Obrador a ordenar la liberación del capo para evitar un baño de sangre, pero esta vez el mandatario no se ha echado atrás. Algunas versiones periodísticas han resaltado la supuesta pasividad del Mayo Zambada ante la detención del hijo del Chapo. Si en 2019 la participación de los rusos, brazo armado del Mayo, fue decisiva para doblarle la mano al gobierno, en esta ocasión los Chapitos habrían actuado solos, sin capacidad de fuego suficiente
suficiente para controlar la ciudad, según el diario El Sol de Sinaloa. Los encontronazos entre la familia Zambada y los hijos del Chapo por el control del cártel no han cesado desde que el patriarca de los Guzmán cayera en desgracia, una disputa que ahora podría recrudecerse. La detención de Ovidio, por más que haya tenido gran repercusión mediática, no parece que obedezca a una estrategia para descabezar a una de las ramas del cártel. No era un líder destacado. Al mando están sus tres hermanos, Iván, Alfredo y Joaquín. A Estados Unidos, principal beneficiario de su apresamiento, le interesa, antes que nada, como informante. Si se decidiera hablar, se uniría al hijo y al hermano del Mayo Zambada en el selecto club de ilustres delatores del narco para satisfacción de la DEA. Dice el corrido sobre Zambada que sus dólares y sus cuernos de chivo, fusiles de asalto AK-47 lo protegen. Si las revelaciones hechas por sus familiares en una corte de Nueva York son ciertas, esa impunidad de la que goza el Mayo existiría. Además, gracias a la convivencia de políticos, militares y policías, de momento el jefe de una de las organizaciones criminales más poderosas del mundo sigue a lo suyo, en el monte o en la ciudad, siempre atento a su sombra y a su negocio. Los tucanes de Tijuana, osados trovadores de narcocorridos, saben de lo que hablan, y pasan los años y el MZ ordenando. ¿Dónde está el Mayo Zambada? El líder del cártel de Sinaloa y considerado uno de los criminales más acaudalados del planeta, viviría en el llamado Triángulo Dorado, una zona serrana de difícil acceso y en los límites de Chihuahua, Durango y Sinaloa, de acuerdo con información que proporcionó Mike Vigil, agente de la DEA y que opera en México. De acuerdo con lo que explicó Mike Vigil, el narcotraficante mexicano se mueve de manera libre entre las poblaciones de dicha zona, ya sea a pie o a caballo, aparte de que es complejo montar operativos en ese lugar, pues carece de carreteras y si se llega en helicóptero los halcones, vigilantes del narco tienen tiempo para avisar y que los líderes se oculten. El agente de la DEA teme que el Mayo Zambada nunca vaya a ser capturado ni ejecutado por las autoridades estadounidenses e incluso fallezca en el llamado Triángulo Dorado. En la actualidad el mandamás del cártel de Sinaloa tiene 74 años y aún opera varias rutas de distribución de estupefacientes en la actualidad el mandamás del cártel de Sinaloa tiene 74 años. Dorado, el líder criminal contaría con una gran ventaja contra las autoridades, pues se dice que conoce cada cueva, riachuelo y montaña del sitio. Tuvo un encuentro con el Mayo, quien le dijo al monte, era su casa, su familia y su protección. En esa misma ocasión Zambada le dijo al periodista que si lo atrapaban y encerraban, nada cambiaría en el país, debido a que el negocio alrededor del narcotráfico involucra a diversos líderes criminales y miles de personas, aparte de que consideró como tonterías lo que pusieron ante los capos más acaudalados. Fruto de su encuentro entre el comunicador y el Mayo Zambada, se supo que este viaje con un grupo de hombres fuertemente armados, uno de los narcotraficantes que también pasó varios años en el Triángulo Dorado, fue Rafael Caro Quintero, quien fue capturado en un operativo conjunto en julio del 2022.